que es historia del Perú, hay huecos, hay momentos, hay sucesos, hay acontecimientos que tienen una carga de, por decirlo así, fantástico, extraño, inexplicable, o al menos misterioso, ¿no? Desde un punto de vista quizá dentro de lo racional, ¿no? En el canal he hecho algunas selecciones de misterios de la historia del Perú, sobre todo relacionados a arqueología, que son los que me gustan más. Y he decidido hacer una breve selección en el tiempo que tengo asignado acá de los principales misterios que a mí me interesan mucho y espero que también les interese. Y obviamente al ser una conversación de media hora no va a alcanzar quizá el tiempo suficiente para profundizar en cada uno de ellos, así que estoy dejándole la bibliografía en cada PPT para que puedan ampliar el tema expuesto. Y vamos con la primera. El Paititi, el famoso, genial, increíble y fantástico Paititi. Quizá que hay gente que ya tiene nociones de más o menos qué cosa puede ser, a qué se puede referir. Para otros quizá les suena algo nuevo. Y es que dentro de lo que podemos llamar los procesos de conquista que se dan en el siglo XVI con la llegada de los europeos a América, comienzan a surgir leyendas de una tierra fantástica, una tierra en la que las riquezas, la abundancia son el punto interesante que llama la atención de estas tierras. Hay un libro muy bueno, no le he puesto acá, pero ahí se los digo, de Fernando Rosas, del historiador Fernando Rosas, que se llama Historia de la Humanidad, que justamente un artículo explica acerca de la visión de los conquistadores con respecto a América. A veces nosotros tenemos la idea de que simplemente fueron guiados por el tema de lo monetario, pero en ese artículo te mencionan cómo el conquistador llega a tierras americanas y viene con la idea de las leyendas medievales, dragones, gigantes, ¿no? Ogros, ¿no? Y toda clase de cosas fantásticas, ¿no? En esta ebullición de la fantasía es donde comienza a surgir la idea, la probable idea, de que en algún lugar de América existe una tierra repleta de oro, ¿ya? Hay personas que le dicen el Dorado, otros que le dicen el Paititi. En Norteamérica, que es un poco más desconocido, le dicen Cíbola, la famosa Cíbola. Y a veces puede sonar a medio, pero ¿quién ve esas cosas, no? ¿Quién revisa esas cosas? Un estudioso de estas tierras fue, por ejemplo, Humberto Eco. Humberto Eco, su último libro, bueno, Eco falleció hace unos años, yo sé que es muy conocido por el tema literario, pero uno de sus últimos libros fue justamente Historia de las tierras y los lugares imaginarios, o los lugares fantásticos, si no me equivoco, que justamente tiene un capítulo más como una anécdota que como otra cosa, ¿no? Han existido excursiones, y han habido. De hecho, hay un libro de Carlos Neuhauser, si no me equivoco, es un apellido medio extraño, que hizo viajes de reconocimiento a la selva. Porque se apunta que está probablemente en la selva, en Madre de Dios, dice que por ahí puede estar oculto en algún lugar, ¿no? Y esto no tendría tampoco mucha extrañez porque recordemos que dentro de lo que son los suyos, los famosos 4 suyos, ¿cuál es el suyo más misterioso? El que guarda más secretos. El anti, obviamente, el antisuyo, ¿no? Entonces es como que algo hay ahí, algo pudo haber existido ahí, y los secretos del anti siempre han estado ahí alimentando la idea de que probablemente puede existir algo fantástico en esas tierras. Bueno, ya sabemos hoy en día que lo difícil que es llegar a estos lugares, a los lugares planteados dentro del anti, son lugares muy complicados por el tema de la selva. Sin ir muy lejos, si no me equivoco, otra de las historias que se planteó con respecto a las fantasías que pueda existir en el anti es el famoso Vilcabamba, los incas de Vilcabamba. ¿Quién llegó justamente a Perú buscando Vilcabamba y no encontró Vilcabamba, encontró otra cosa? Es Hiram Bingham. Hiram Bingham, el que se le atribuye, entre comillas, ¿no?, el descubrimiento, me digo entre comillas porque es bien debatida esta cosa, ¿ya? Lo del Machu Picchu. Bingham pensó que estaba encontrando Vilcabamba, las míticas tierras de Vilcabamba, y bueno, lo que se terminó encontrando finalmente fue Machu Picchu. Hoy en día, lo que he estado revisando con respecto al Paititi es que probablemente fue un nombre que se le dio a varias zonas, a varias regiones, y que este nombre fue acompañado con la idea de que existe un reducto final de los incas, un reducto final donde podrían existir hasta ciertos puntos de la historia, ¿no? Nuevamente, para una aproximación más seria a lo del Paititi, yo les recomiendo el libro de Vera Chiulaneva, que es un libro medianamente
voluminoso, pero es muy divertido. Me encanta, es un libro hermoso. Siguiente, por favor. Ajá. Los ídolos prehispánicos hablaban. Muy cerca de donde estamos ahorita, pudo haber existido una huaca. ¿Qué huaca? Ajá, está por allá, ajá. Donde actualmente es la Plaza Italia, ¿no? Donde está cerca al Hospital de San Andrés, donde se dice que probablemente pudo haber estado la momia del Inca Pachacútec, se podría situar, dice, ¿no?, el famoso oráculo de Rímac. ¿Qué significa la palabra Rímac? El hablador. Hay gente que piensa que hablador le dicen porque el río hacía mucho ruido anteriormente y generaba voces, ¿no? Dice, ¿no? Lo que tengo entendido es que el término hablador se le dio de esa forma porque el oráculo de lo que sería la huaca del Rímac, se dice que a diferencia de otros oráculos, este sí hablaba directamente con las personas. No, eso no puede ser, Merlín. Otro ejemplo. Ahí atrás está, al lado derecho, espero que esté con la misma, sí, estamos con la, no, para acá. Al lado derecho está la crónica de Pedro Pizarro, ¿no?, hermano de Francisco, que está allá ahorita por el Parque de la Muralla. En uno de los relatos que hace Pedro Pizarro, cuenta de la famosa, del osado intento de reconstrucción del incanato que hizo Manco Inca. Ustedes saben que Manco Inca comienza primero jugando un papel a favor de los europeos y luego se rebela contra sus voluntades. Dentro de este proceso, que lo narra justamente Pedro Pizarro en su crónica, se cuenta de que Manco Inca había tomado como prisionero a un español, ¿no? Lo toma prisionero y se lo lleva por lo que son las zonas de lo que es el río Apurímac, ¿no? Y dentro de esa historia, ustedes saben que los incas, antes de hacer algún tipo de acción trascendental, consultaban con las huacas, con las malquis, ¿no? Y Manco Inca, en uno de esos pasos que tiene para poder hacer su objetivo de rebelión, pasa por un oráculo, bueno, lo que se cree que puede ser un oráculo, que es el Apu Rímac. El Apu Rímac tiene esa terminación separada, ¿no? El Apu Rímac, el Apu que habla, que lo sitúan en lo que es el margen derecho del río Apurímac, más o menos ya en salida para el oeste. Y lo que cuenta en la crónica es que se meten juntos a una cueva, obviamente el español está atado, se meten juntos a una cueva y lo que cuenta el español es que ven una piedra, una pequeña piedra allí, y dice, ¿qué vas a hacer? Entonces Manco Inca le habla a la piedra y ante el horror del reo, la piedra le responde, ¿no? Le responde. Esta respuesta al Manco Inca no lo tomó de sorpresa, pero al español sí, ¿no? Y algunos dicen que en un son de burla, Manco Inca le dice, ¿no? Este es mi Dios y me habla, ¿no? Algo así como diciendo, ¿no? Oye, ¿y el tuyo? ¿No? Este es mi Dios y me habla, ¿no? Esa es otra historia, por ejemplo, de las huacas habladoras. Otra historia que figura en el manuscrito de Huarochirí, ¿no? El manuscrito de Huarochirí, vamos a hacer un pequeño contexto. Es un libro que va a ser escrito en el proceso de lo que es la extirpación de idolatrías. Por si más o menos no les queda muy claro qué es la extirpación de idolatrías, ya saben ustedes que cuando llegan los europeos no simplemente es una conquista de territorios y no simplemente es una conquista de recursos, es también una conquista espiritual. Se trae la idea de la religión, ¿no? La religión occidental, cristiano-católica. Se intenta hacer un proceso de evangelización con los primeros, los que son los famosos encomenderos. A los nativos de la zona no les pareció muy buena idea, algunos sí se cristianizaron de corazón, otros pensaban retornar nuevamente, hasta que a finales del siglo XVI dijeron, oye, la gente está que se rebela, ¿no? Hay que hacer una operación rápida de extirpación. ¿De qué? De extirpación de sus idolatrías. Y ahí es donde comienzan a llegar los curas doctrineros. Y en el proceso de extirpación de idolatrías pasan dos cosas, una trágica y uno, bueno, se puede decir un poco benigna. La trágica es que se termina exterminando las huacas. O sea, se terminaron sacando las huacas, que son estas. Huaca podía ser varias cosas, ¿ya?
puede ser también una persona, un animal, vamos a llamarle en este caso las piedras, ¿no? Las pequeñas huacas o las conopas, ¿no? Se sacaban estas huacas, terminaban demoliendo, se rompían, se quemaban porque otros eran de madera. Incluso hace poco estaba revisando un libro en el que comentaba que se hacían reuniones de huacas aquí en la plaza Mayor, y ahí se hacía todo un proceso de exorcismo para finalmente destruir todo, ¿no? El lado bueno de esto, podemos decirlo de alguna manera, es que se tiene un registro escrito de las huacas que se han ido encontrando. No de todas, eso sí es evidente, pero al menos sí había descripciones, rituales que se le hacían, etcétera, ¿no? En ese proceso, en la zona de lo que es actualmente Huarochirí, zona bellísima que está al lado ya este de Lima, se cuenta que el Francisco de Ávila, que es el que se encarga del proceso de extirpación allí, recoge una serie de historias de lo que es este proceso de extirpación de idolatrías, y hay ahí otra historia más de una huaca que habla, ¿no? Se dice que durante el reinado del Inca Tupac Yupanqui, el Inca, ya sabes que durante su reinado se produce la mayor expansión de lo que es el Tahuantinsuyo, pero eso no significa que esté totalmente libre de problemas. Tenía problemas sobre todo con los pueblos de Yunga, o sea, de la zona de lo que es la costa. E intentó someter a los yungas, no se dejaron someter, se puso por la fuerza, se negoció, no se pudo someter, y en eso, ¿no?, sus sacerdotes, el Huilac Humo, que sería equivalente al sumo sacerdote, le dice: oye, tú que mantienes a tantas huacas, ¿no? Tú que mantienes a tantos pueblos, le has permitido seguir venerando sus huacas, ¿por qué no les pides ayuda? Entonces Tupac Yupanqui dice: oye, qué buena idea, hay que pedirle ayuda a las huacas, ¿no? Entonces se le ordena a las huacas más representativas del Tahuantinsuyo, ¿no?, a sus sacerdotes obviamente, se le dice: tráeme todas las huacas, ¿no?, las piedras, los maderos, ¿no?, a lo que hoy en día es la plaza de Huacaipata, en Cusco. Y se hace una reunión de huacas ahí, ¿no? Uno por uno eran traídos en andas, ¿no? Y entonces Tupac Yupanqui le dice a las huacas, ¿no? Miren, soy Tupac Yupanqui, quiero su ayuda, yo les doy oro, les doy riquezas, los mantengo bonitos, los tengo limpios, ¿no? Así que por favor quisiera que me ayuden en la conquista de los pueblos de Yunga. Y nadie respondió. Bueno, son piedras y maderas, bueno, nadie respondió, ¿no? Y el Inca se enoja, muy iracundo, el Inca se enoja y le dice: si no me responden, yo los voy a quemar, yo los voy a destruir, ¿no? Y de bueno, debió haberse una reunión bien rara, ya estar dirigiéndose un montón de piedritas en el piso, ¿no? Pero en medio de ese arranque de cólera, una huaca habla, la más importante de la costa. ¿Quién es? Pachacámac, claro, ¿no? Se dice que el que abre la boca es Pachacámac, ¿no? Y le dice: oh gran Inca, casi sol, le dice, ¿no? Oh gran Inca, casi sol. Le dice: si yo te ayudo, morimos todos, ¿no? Mueren los Yunga y mueres tú también. Porque ya saben, el poder de Pachacámac es el de sacudir la tierra, ¿no? Acuérdense que lo que cuenta Rastoravsky de Pachacámac es que decía que si el ídolo movía la cabeza, podía generar terremotos gigantescos, ¿no? Entonces le dice: mira, ¿sabes qué? Si yo te ayudo, nos morimos todos. Por eso es que yo no te puedo ayudar. Tupac Yupanqui dice: ya, entonces ¿quién me va a ayudar, no? Y el que toma la palabra es Macahuiza, ¿ya? Es Macahuiza, quien se le atribuye ser el hijo de otra de las huacas más importantes del antiguo Perú, Pariacaca. No sé si conocen el nevado de Pariacaca. Ahí supuestamente estaba la huaca de Pariacaca. Digo supuestamente porque actualmente ya no existe. Actualmente no se le ubica exactamente en dónde porque fue demolida. Incluso el camino inca que sale de Pachacámac se va rumbo a Pariacaca, dicho sea de paso. Entonces Macahuiza le habla y le dice: mira, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, le dice, ¿no? Yo te voy a ayudar, dime qué necesitas y lo cumplimos. Y dicho y hecho, ¿no? Dice que Macahuiza colaboró con el sometimiento de los yungas y el Inca, todo feliz, todo contento, arregló el problema. Ese es el tercer relato de las huacas que hablan, y eso da mucho a pensar, ¿no? O sea, ¿por qué había esta idea? ¿Por qué existe esta idea de que las huacas hablaban? Dicho sea de paso, bueno, esto ya va un poquito más una parte más de infidencia personal, ¿no? Amigos arqueólogos me comentaban, ¿no?, de que a veces cuando uno, o sea, claro, el arqueólogo tiene una formación científica, académica, con procesos
científicos para la extracción o para poder sacar los restos arqueológicos y ponerlos en valor. Sin embargo, me dicen, ¿no? A veces, por si las dudas, le dejamos una ofrenda, por si acaso, ¿no? No vaya a ser que haya algo ahí, por si acaso, por si acaso. Y con eso vamos justamente al siguiente misterio, que es un misterio que yo creo que todos han escuchado. Los tapados, los famosos tapados, ¿no? A ver, sin decir nada más, levante la mano quien ha escuchado la historia de un tapado en el territorio del abuelito o la abuelita. 1, 2, 3, vamos a mapear para guaquear a sus chakras, ¿ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mira, todo este lado de acá, claro. ¿Qué son los tapados? Antes de comenzar. Hay la historia de que en ciertas partes de la costa rural o de la sierra, de la selva sí no he escuchado mucho, que en ciertas épocas del año arde fuego, ¿no? Arde una llama, azul, roja, ¿no? Las noches, bueno, las noches es donde se ve, ¿no? Yo mismo, yo lo he visto, pero básicamente toda mi familia cuenta de ese tipo de fuegos en los territorios del abuelo, ¿no? Y cuando uno comienza a revisar, ¿no? ¿Qué cosa es? Viene la famosa historia de los tapados, ¿no? El tapado es un tesoro enterrado en alguna parte de difícil acceso, o al menos difícil acceso en su momento, que está pues ahí a la espera de que alguien muy afortunado lo encuentre y pueda hacer una riqueza considerable. Ahora, mucha gente me pregunta, pero Merlín, ¿por qué habría razones de tapar riquezas? Y es que hay que entender en el contexto en que surgen los tapados. Perú nunca ha sido un lugar muy tranquilo, que digamos. Hemos tenido el proceso de la conquista, las guerras de independencia, la inestabilidad de la anarquía militar del siglo XIX, la guerra con Chile, etc. Entonces, al ser un lugar donde existían numerosos problemas de estabilidad, lo que hacían muchas familias ante el temor de pues, que el sistema colapse de un día para otro, era tomar las riquezas, irse a la punta del cerrito más cercano, ¿no? O a un lugar muy recóndito, enterrar los minerales o las riquezas en general, porque no necesariamente pueden ser minerales, hay gente que se ha encontrado tapados, pero había solo artesanías, y dejarlo allí. Obviamente con el paso del tiempo también puede ser que esta persona tenga un accidente, muera, pase una serie de cosas, y se quedaba allí, ¿no? La explicación del fuego me la dijeron que es porque, a ver, si acá hay arqueólogos en el lugar, me pueden por favor ayudar con eso. Me dijeron que es porque el metal cuando está debajo de la tierra emite unos gases y esto al entrar en contacto con el oxígeno se hace inflamable. Esa es la explicación que le dan al fuego. Luego hay otros indicios como que se menciona que se ven animales de colores en los lugares donde están los tapados. Y ahí sí no hay explicación, eso sí no me pregunten, ya no tengo ni idea. Pero existe esa clase de tapados, ¿no? En Lima hay algunos famosos, ¿no? El más famoso de ellos dice, en los cerros de Ate. ¿Cuál? ¿El famoso tapado de quién? El codiciadísimo por todo. Hasta ahora, y que hay una urbanización que tiene su nombre todavía, los tesoros de Catalina Huanca. ¿Han visto esas historias de que en Ate cada cierto tiempo en los cerritos se para cayendo una casa? Una casa colapsa y cuando revisan el vecino había hecho un huecazo abajo del cerro, ya, ese se debe porque supuestamente, ¿no? Catalina Huanca enterraba sus tesoros en el transcurso de la ruta hacia Ate. Ella venía de la zona de Huancayo con sus mulas y llegaba hasta acá, ¿no? El tesoro de Catalina Huanca es impresionante. Su historia es bien chévere, que incluso incluye a un presidente del Perú, a Luis Miguel Sánchez Cerro, que se comenta que estuvo muy obsesionado con el tesoro de Catalina Huanca, pero más que él, incluso su ministro de guerra, Alejandro Barco, que también es un ferviente creyente del tesoro de Catalina Huanca, incluso hasta llegó a escribir un libro que actualmente es muy difícil de conseguir, así que si lo encuentran por ahí es un librito celeste que dice Los tesoros de Catalina Huanca y Pachacamac, cómprenlo, eso ya no hay, es muy difícil de hallar, ¿no? Otro tapado famoso, que a mí me gusta mucho a veces ver cuando paso por ese lugar, está en el segundo libro, y que vamos a poner acá, el libro de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Ahí les he puesto mi edición favorita, que es la de Aguilar.
Él cuenta, por ejemplo, de que hay un tapado en el sur del Perú, específicamente en la zona de Tacna, yo soy de Tacna, en la zona de Tacna, en la zona de lo que es Locumba, ¿no? Y él, en una de sus tradiciones narra de que se cuenta de que cuando el Inca Atahualpa ya es apresado, da la orden de que diversas partes del Tahuantinsuyo se traigan minerales para su rescate. Obviamente al Inca lo mataron antes del depósito, ¿no? Lo terminaron matando, y lo que hacen la gente que traía estos tesoros es, donde les sorprendió la noticia, se detienen, hacen un hueco, entierran a la llama y entierran el tesoro, ¿no? Entonces, hay una historia de que una de estas llamas que traía el oro y la plata paró en Locumba, específicamente en la esquina que da, anoten, en la esquina que da para la catedral, para la iglesia, perdón, en la esquina que da para la iglesia, en la plaza, la esquina que da para la iglesia, ¿ya? La historia contaba de que si tú excavabas, encontrabas primero un cadáver de una llama. Si seguías excavando, encontrabas una cesta con un lorito muerto obviamente, y abajo de eso ya se encontraba el oro y la plata, ¿no? La tradición acaba contándote de que, no me acuerdo exactamente el año, creo que fue inicio del siglo XX, se intentó buscar el tesoro, excavaron en el lugar donde les dije, ¿no? Y encontraron el cadáver de la llama, siguieron excavando, encontraron el lorito y la cesta, ya con eso ya eran 2 de 3. Solamente era cuestión de terminar la excavación, y antes de que lleguen a ese punto, se vino un tremendo terremoto. Gigantesco, o como dicen en la televisión, porque no hay otro adjetivo, de proporciones dantescas, ¿no? Entonces, obviamente, la gente del lugar se asustó, porque decía, no, esto es de la tierra. No, pero este es de nosotros. No, es de la tierra, déjala ahí, ¿no? La gente se rebeló, obligaron a que se vuelva a meter todo ahí, se tapó y se hizo la plaza en ese lugar, ¿no? Actualmente ya es muy difícil acceder ahí, les aviso, ya es muy difícil poder acceder allí, o sea, está cubierto de concreto y un piso de piedras y todo, pero es un relato que figura ahí. El otro caso está en el libro de Fernando Sora Carvajal, que fue un amigo de Jorge Basadre, un historiador tacneño, que también reporta la presencia de varios tapados en el valle, en los valles que dan para Candarave, ¿no? Un montón de tesoros que están ahí dispersos por uno y otro lugar. Me queda tiempo creo para uno más. Sí, a ver. Me queda la conferencia de Guayaquil, el Misterios del Mercurio Peruano, el oro de Pachacamac y ¿quién mató a Monteagudo? ¿Con cuál entramos? Porque me queda para uno. Pachacamac. Ya estamos. Todo el club de guaqueros del canal ha venido acá, ya había. A ver, resumiendo rapidito cada uno, ¿ya? Para entrar para finalmente a taller con ese. Conferencia de Guayaquil, el gran misterio, ¿qué hablaron? ¿Quiénes hablaron? Don José de San Martín, Simón Bolívar. Se ha especulado un montón de cosas, ¿ya? Desde una reunión aburrida hasta una reunión de masones. Sin embargo, hay un libro, ¿lo has puesto? Sí. Acá está, El secreto de los libertadores, del historiador Jorge Luis Castro Olivas, quien te menciona los vínculos un tanto raros entre San Martín y la masonería. Al parecer se sobreexageró sus cualidades como miembro de la francmasonería, ¿ya? La tesis de Castro Olivas es que San Martín no fue propiamente un masón, sino que tuvo una logia o perteneció a una logia que tenía más objetivos políticos en América que los objetivos que tiene la masonería, que es de filantropía, hermandad, etcétera, ¿ya? Hoy en día ya hay un acercamiento mayor a qué se pudo haber hablado. Yo sé, quizás han visto El Último Bastión, la serie. ¿Han visto la escena de la conferencia de Guayaquil cuando se apuntan con pistolas, así, don José de San Martín y Simón Bolívar? Si es que no han visto la serie, mírenla. Yo tuve la oportunidad de conversar con el productor, con el director del Último Bastión, con el señor Adrián Sen, y justamente en una reunión yo le pregunté, oye, ¿cómo así te imaginaste la conferencia de Guayaquil? Y me dijo, si has visto ese capítulo, se ha explorado todos los posibles escenarios, desde que fue una reunión aburrida, una reunión con un poquito de cólera entre ellos, hasta que se han apuntado con pistolas, ¿no? Hoy en día, en un libro que figura en el repositorio del Ministerio de Cultura que se llama Los escolares preguntan y los historiadores responden, justamente un niño preguntó eso. ¿Qué se habló en la conferencia de Guayaquil?
y el que responde es el historiador Víctor Peralta, que te menciona que se ha encontrado en España un archivo que incluía el parte del secretario, el documento que es el secretario de la reunión, y nos mataron las ilusiones, ¿no? Fue una reunión protocolar, amistosa, ¿no? Básicamente una reunión formal, así que ahí el misterio se cayó. El siguiente es el mercurio peruano, rapidito, sí, el siguiente es el mercurio peruano. Yo sé que cuando digo mercurio peruano te imaginas un montón de tomos aburridos, ¿no? Y ay, que están ahí para adornar la biblioteca. No. El mercurio peruano tiene bastantes historias chéveres. Dicho sea de paso, el mercurio peruano es una especie, vamos a poner así, de periódico de la época, que tiene una de las cosas que fueron visionarias en su momento, sección de cartas de los suscriptores. Y ya saben que en esa sección entra de todo, ¿ya? Entra literalmente de todo. Y los que te respondían, pues, eran personas de la talla de Hipólito Unanue, o sea, no es que te responden, ¿no? El bot, ¿no? De ahí, ¿no? Y si uno revisa los documentos del Mercurio peruano, te encuentras, por ejemplo, que Hipólito Unanue era un fan de lo que es el estudio del gigantismo. Y hay un artículo que sale incluso en la revista histórica de la Católica y los vínculos entre Hipólito Unanue y sus ansias de investigar ese tipo de cosas extrañas. Hay una carta que relata, por ejemplo, la aparición de un monstruo marino en Cañete, ¿no? Un suscriptor de Cañete que dice, oye, hemos visto una cosa extraña que está en el mar, no sabemos qué es. Hoy se cree que es una orca, ¿ya? Y bueno, otro de los casos que sí hay como 2 o 3 cartas es de personas que dijeron haber visto cosas extrañas en los cielos. Que por los análisis que se han hecho, aparentemente lo que han visto es pedacitos de meteorito cayendo, no puede ser basura espacial, pues, ¿no? Pero han visto pedacitos de meteorito cayendo o algo por allí y lo han relacionado a lo extraño. Pasamos al oro de Pachacamac, ¿ya? Y a veces me hubiera gustado centrarme más acá, pero... A ver, el oro de Pachacamac, Merlín, Pachacamac, ¿es un lugar extremadamente antiguo y valioso? Uf, recontra. ¿Tuvo muchos enemigos? Bueno, se reporta uno muy importante, Atahualpa. Atahualpa no le caía a Pachacamac, le caía muy mal. De hecho, la orden para que los españoles salgan de Cajamarca y vayan a Pachacamac vino de Atahualpa. Si te preguntas por qué, es porque el oráculo le dijo a su papá, a Huayna Cápac, que se podía recuperar de esa enfermedad si salía, tomaba el sol y aire fresco. Se murió, ¿ya? Desde ahí le agarró bronca. Atahualpa Pachacamac no es el único oráculo destruido por Atahualpa. Hay otro testimonio más que destruyó Catequil, el famoso oráculo de Catequil, que eso lo voy a desarrollar en un video muy pronto, en la destrucción del oráculo de Catequil, porque le dijo que iba a ganar Huáscar, ¿ya? Con eso ya entendemos que Atahualpa no era muy buen perdedor, que digamos, ya no le gustaba mucho. Los españoles llegan hasta lo que es Pachacamac, donde vivo muy cerca ahí, de hecho, sea de paso, y cruzan literalmente frente a mi casa, ¿no? Ahí llegan hasta el santuario, se quedan una cantidad mediana de días, buscan las riquezas y no se encontró la gran cosa. No se llegó a encontrar la gran cosa, ¿no? De ahí se hicieron algunos estudios, ¿no? ¿Había tanto oro como se dice en Pachacamac? Pues hay quienes creen que no, pero lo que reporta, con eso quiero acabar, lo que reporta Valdemar Espinosa en sus 3 tomos que sacó hace unos años de las etnias del imperio de los incas, es que sí había, y había bastante. Tanto así que después del saqueo, o después de la extracción de las riquezas, por decirlo de otra forma, uno de los primeros encomenderos de Pachacamac tuvo tanta riqueza sacando los pedacitos que habían quedado pues por ahí a gente que había guardado el oro, tuvo tanta riqueza que regresó a España y se compró un título nobiliario, que es carísimo, es algo muy, muy caro porque eso te permitía ascender socialmente. Pachacamac ha sido huaqueada en varias ocasiones, ¿ya? En varias ocasiones. Hay un librito muy bueno también del IFEA, que es de Charles Wiener, Perú-Bolivia, que narra los viajes de un viajero, por la redundancia, francés, y que cuenta pues que cuando viene acá a visitar Perú, llega a Lima, va a Pachacamac y si lees el viaje es alucinante. Dice, tú podías viajar, caminar por el santuario, destapabas una piedra y había una momia, ¿no? Etcétera. Finalmente, Merlín, ¿cuándo ha sido el último gran saqueo, el último gran huaqueo de Pachacamac? Durante el oncenio de Leguía. Durante el oncenio de Leguía, este está en un artículo del historiador Johnny Chipana Rivas que salió para el Instituto Seminario de Historia Rural Andina, te dice que en el centenario Leguía estaba convencido de que ahí podía haber algo y lo que hace es enviar a los militares. Se envía a los militares a que huaqueen Pachacamac. Como es una red, en una época en la que no hay redes sociales, evidentemente la noticia del huaqueo llegó después de varios días y lo que cuenta es que no se cubrió por los medios tradicionales. Solamente lo sacaron 2 revistas. Una de ellas es la famosa Variedades, si no me equivoco.
Resultados del huaqueo, no se sabe. Pero si ponemos en perspectiva cuáles han sido los lugares más huaqueados, es Pachacamac. Lo cierto es que hasta el día de hoy, el oro de Pachacamac no se sabe dónde está. Bueno, creo que ahora sí excedí. Gracias, muchas gracias. ¿Queda todavía para uno? ¿O 2 minutos? ¿1 minuto? 2 minutos, ya. Vamos a acabar con este. Discúlpeme, sobre excedido. Monteagudo. El hombre más poderoso, bueno, el segundo hombre más poderoso después de Don José de San Martín. Si han visto el último bastión habrán sabido que es un maldito, ¿ya? Es un maldito total, ¿ya? Hombre de mucho poder, tremendo manipulador. Algunos dicen que no es Tallerán, el Tallerán peruano, que tras la salida de San Martín se acomoda con Simón Bolívar, ¿no? Llega a tener una especie de cercanía al grupo de Simón Bolívar y obviamente es una persona muy odiada, muy odiada en Lima. Y obviamente en esa época a las personas muy odiadas tenían un final trágico. Monteagudo va a ser asesinado en lo que es el Teatro Colón, más o menos al frente del Teatro Colón, donde está la Plaza de San Martín. Ya, ahí está penando el fantasma de Monteagudo, ¿ya? Pero Merlín, mataron un montón de personas en la época. ¿Qué tiene de especial el asesinato de Monteagudo? Nunca se dejó en claro. Los asesinos cambiaron de versión varias veces, ¿ya? Primero dijeron que fue un robo, se encontró las cosas de Monteagudo en su poder, no le quitaron nada. Después dijeron que pudo haber sido una conspiración de un panadero. ¿Qué tiene un panadero para matar a Monteagudo? Lo otro es que sabe que Monteagudo era un playboy de la época, o sea, tenía muchas amantes, ¿no? Por ahí dicen que pudo haber sido una persona celosa de las habilidades amatorias de Monteagudo. Por ahí también se sugirió que pudo haber sido el mismísimo José Faustino Sánchez Carrión, que era uno de sus enemigos más acérrimos. Carrión juró y rejuró que él no había sido, ¿ya? Finalmente, ¿cuál iba a ser el destino de los asesinos? El destino iba a ser la muerte. Se le iba a condenar a muerte. Poco tiempo antes de la muerte de los asesinos, alguien intercedió para que esta muerte no suceda. Fue Simón Bolívar. Simón Bolívar intercedió en el juicio y le dijo poco antes de la ejecución. Los asesinos pidieron una audiencia con Bolívar, se reunieron en grupo a puerta cerrada, conversaron, no se sabe qué conversaron, pero lo sospechoso es que después de esa reunión Bolívar los perdonó, pero les pidió que se vayan lejos del país y nunca más vuelvan. ¿Sospechoso? Puede ser. Lo cierto es que hasta el día de hoy el asesinato de Monteagudo ha quedado en un vacío tremendo y bueno, es otro de los misterios de la historia del Perú. Hay muchos más, pero bueno, el tiempo nos ha quedado corto. Muchas gracias.